Sí. Y a los que estamos aquí, los que están en casa, voy a pedirle, por favor, regáleme toda su atención. Hoy voy a compartir un tema que yo sé que le voy a ministrar de una forma muy especial. Pero antes de iniciar, quisiera hacerle así una pregunta. ¿Está pasando usted por alguna aflicción, por alguna circunstancia? ¿Está pasando usted por alguna prueba? Este tema le va a ayudar. Muchas veces, cuando nos viene aflicción a nuestra vida, muchas veces no tenemos los recursos para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor y nos refugiamos en ella, encontramos todo un oasis en medio de la circunstancia por la cual estamos atravesando. Y esta es la historia, no solamente de un rey, sino de toda una nación. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo se escribe un salmo? Hoy voy a hablar de un salmo, pero no le voy a leer el salmo. Le voy a contar lo que está detrás del salmo. Eso es como la película. Primero se cuenta la película y después se muestra la película. Muchas veces nosotros conocemos la letra de las Sagradas Escrituras, pero qué bonito es cuando uno lo llevan a la verdad, a la historia de la letra. Y eso es lo que voy a hacer en esta mañana. Esta historia está basada en el Salmo 46. Al final del Salmo, al final del mensaje, le voy a leer el Salmo. No abra el Salmo. Solamente permítame decirle para qué sirve este Salmo. El protagonista de este Salmo es el nombre Ezequías. Ese nombre es muy interesante y yo quiero que le presten mucha atención, y los que están en casa, si están tomando nota, y los que estamos aquí, que puedan estar tomando nota, les va a ayudar mucho. El término en hebreo Ezequiel, el cual podría tener dos posibles interpretaciones. Una es que Dios es mi fuerza. Claro que cuando estamos en una circunstancia necesitamos fuerza, ¿verdad? Entonces, el nombre de Ezequiel significa en hebreo, Dios es mi fuerza. Pero también significa el que tiene la fuerza divina. En otras palabras, ese que está pasando por una aflicción, Dios lo dota de una fuerza extra, y esa es la fuerza que muchas veces nosotros no entendemos por qué salimos adelante y no nos ven tristes y no nos ven agobiados, sino que más bien nos ven gozosos en medio de la aflicción. Pues es esta fuerza extra. Ahora, esto es muy importante. En el nombre hebreo de este salmo, el Señor está con nosotros. Eso es lo que dice el salmo. Pero lo que significa esta frase es que el Señor está con nosotros. Lo que quiero decirle con esto es que cuando usted está pasando por una circunstancia, sépalo, que si bien usted puede contar con toda su familia, pero hay alguien especial que está al lado tuyo, y él dice, el Señor está con nosotros. Este salmo nos invita a confiar plenamente en Dios.
Es una invitación que Dios hace a que confiemos en Él. Y nos llama a ver al Señor como una fuerza y una segura fortaleza. Una fuerza y una segura fortaleza. Préstele mucha atención porque todos estos detalles los voy a ir desarrollando en el tema de esta mañana. Este salmo nos lleva a triunfar en todas las calamidades sencillamente porque contamos con la presencia de Dios entre nosotros. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, o noticias que estén por llegar, déjeme decirle, ¿sí?, que la presencia del Señor no nos va a faltar. Esto es motivante. Se dice que ya viene una nueva plaga y entonces que venga lo que sea. Yo sé quién está con nosotros. Amén. Y estos son detalles que yo quiero que usted los atesore porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos diagnostiquen lo que nos quieran diagnosticar, sabemos en quién vamos a confiar. Muy bien, continúo. Este salmo presenta los mayores peligros del ser humano que puedan tener en la vida. Porque este salmo tiene la característica que presenta y muestra desastres naturales como terremotos, inundaciones, pero también guerras y persecuciones. Todo esto lo describe este salmo. Le vuelvo a repetir, al final se lo voy a leer, pero yo le voy a contar la historia de este salmo. ¿Por qué se escribió este salmo? ¿Quién fue el protagonista de este salmo? Pero a la vez, este salmo proporciona al Hijo de Dios, a usted, una fuerte seguridad de que el Dios Todopoderoso está a su favor. Va a orar a su favor. ¿Está siguiendo? Muy bien. Bien, haremos en aplicar este salmo a nuestra vida, especialmente el versículo 1. Y este versículo nos muestra claramente que el Señor está con nosotros. Cuenta la historia de que a Martín Lutero le llegaron a contar una vez, ¿sí?, que venían malas noticias. Imagínense, Martín Lutero, uno de los grandes protagonistas y renovadores de la gran reforma cristiana, le cuentan que se avecina peligro. A la reacción que Martín Lutero le dijo a aquellos que le traían la mala noticia, ¿qué le parece si nos reunimos y cantamos el Salmo 46? Interesante. Y me llama la atención porque muchas veces cuando nos dice se acerca un terremoto, se acerca un tsunami, se acerca una plaga, la reacción nuestra es normal, nos llenamos de temor, nos angustiamos y no sabemos qué hacer. Muchas veces nos paralizamos. Martín Lutero lo que nos está diciendo es, ¿qué le parece si nos reunimos y cantamos el Salmo 46? Una manera de verdad muy práctica para decir que yo creo en Dios, ¿verdad? Una forma segura de decir, yo sé en quién he creído y yo sé quién es mi fortaleza. Yo sé quién es mi castillo y mi torre fuerte. Mi Dios en quien confiaré, dijo el salmista. Ahora, esto es muy importante que también lo tomes en cuenta. Este salmo tiene una característica que nos anima a hallar consuelo en Dios cuando el horizonte parece oscuro y amenazador. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, este salmo es una garantía plena de que vamos a ver la victoria en medio de la crisis. ¿Estamos preparados? Muy bien. Entremos en la historia. Hay un protagonista que siempre va a ser el que lleva la contraria.
Y póngale mucha atención a este hombre, a este nombre que voy a decir, porque era el rey de Asiria. Su nombre era Senaquerib. Ese hombre era de verdad tremendamente perverso. Su nombre significa sin Dios. Póngale mucha atención. Sin Dios, sin hermanos, hijo de la oscuridad. Ahora usted se puede imaginar quién es el que trae y el que viene a poner terror. ¿A quién? Aquel que tiene la fuerza divina, aquel que tiene al Señor como su estandarte. Estoy hablando de Ezequías. ¿Me está siguiendo? Imagínense que yo cambie los nombres. Viene Senaquerib contra José Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, usted se puede imaginar que si usted está en Dios, usted tiene que tener la plena convicción de que Dios está contigo. No es que usted esté con Dios, no, es que Dios esté contigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque muchas veces nosotros nos aseguramos de que nosotros estamos con el Señor, pero quizás el Señor está ausente. Y en medio de la crisis, si el Señor no está presente, nos van a zarandear. ¿Sí me sigue? Ahora, este hombre, Senaquerib, es una de las armas diabólicas que en los últimos tiempos, ¿sí? Él va a usar. Estoy hablando de que él, Senaquerib, es el que tronca el propósito de Dios. Así de sencillo. Póngale mucha atención. Este tiene la característica de que a usted lo paraliza espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces nos sucede cuando nos viene un diagnóstico. Nos sentimos bien y un pronto a otro amanecemos mal. Y nos vamos para donde el médico y ¡pum! ¿Verdad? Y entonces inmediatamente esta influencia diabólica nos paraliza y nos llena de temor. Senaquerib tenía 2 dioses. Póngale mucha atención a esto, porque esto es muy importante y usted va a entender muchas cosas en su vida, porque yo le estoy haciendo un recuento de su vida. Póngale mucha atención. Senaquerib tenía 2 dioses, al cual era uno, porque era una pareja. Su nombre era Nimrod. Y su pareja era Kenel, que quiere decir que era una pareja. ¿A qué se dedicaban estos demonios? Era uno de los 7 demonios más fuertes del infierno, para que usted tenga una idea. Mire cuando el enemigo viene como río. Él viene con todo su arsenal porque quiere destruirte, quiere paralizarte, quiere llenarte de temor, de angustia y usted no sabe qué hacer. Póngale mucha atención. Esos 2 demonios son los que causan el incesto, los que causan las manifestaciones de lo ilícito, los que lo llevan a cometer adulterio y los que en la demología son ángeles caídos que en los últimos tiempos van a ser soltados. Si la influencia de hoy está haciendo lo que está haciendo, imagínense cuando vayan a ser soltados. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Se lo advierto. Se lo advierto. Para que usted pueda entender que si Dios es su fortaleza, aun cuando usted sea conocedor de esta verdad, esto a usted no lo va a detener. Más bien lo va a fortalecer en el Señor. Póngale mucha atención. ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué están sucediendo barbaridades hoy en día en la sociedad? Y aún
influencia en el pueblo de Dios al punto de que muchos creyentes que aman al Señor están caídos. Ahora usted puede entender por qué esta influencia es tan fuerte que no se sostienen, sino que los derrota, los paraliza, los neutraliza. Ese es el fin de estos demonios, esta influencia. Ahora, esto tiene que ver con Belfort. Belfort era otro demonio que tiene que ver con Nimrod. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Esto era uno de los 7 principales demonios. Este otro, póngale mucha atención. Y este tiene que ver con la pereza. Si ya usted no quiere orar, si ya usted no quiere leer la palabra, si ya usted casi no quiere congregarse, si usted ve que otras cosas están priorizando su vida y le están robando la prioridad espiritual, póngale mucha atención porque esto es una influencia de este demonio Belfort. Ahora, esto es muy importante también que lo sepa. Esto tiene que ver con las manifestaciones como la desidia, el conformismo, la comodidad, y esto conduce a la mediocridad y paraliza a una persona en toda su personalidad. ¿Me está entendiendo lo que significa el nombre Sennacherib? Esto era lo que venía a atacar a Ezequías. ¿Sabe por qué le estoy diciendo a usted esto? Porque cuando el enemigo se viene contra ti, viene con todo su arsenal. Esa es la influencia de él. Hoy en día, como pastor, me he dado a la tarea y una de mis fuerzas que me he especializado es en la demología, lo que tiene que ver con demonios. Esa es mi especialización porque siempre, desde que yo vine a los pies del Señor, he estudiado la demología. Y entiendo la influencia que tienen los demonios y lo que están haciendo y lo que van a hacer en los últimos tiempos. Ahora entiendo por qué mucho pueblo está adormecido. Ahora entiendo por qué mucho pueblo está, de verdad, entró en una mediocridad, en una pereza, en una apatía, en un cansancio, en un agotamiento. Y entonces me dice, qué raro, pastor, ya no oro igual, ya no ayuno igual, ya mi relación con Dios no es la misma. Y usted ve que un pronto a otro dejaron de venir a la iglesia. No es el hecho de dejar de venir a la iglesia, es el hecho de estar saliéndose de la cobertura que da la iglesia. Y esto es lo que a usted lo hace vulnerable. Y esto es lo que a usted lo pone, ¿sí? Como dicen, en la mira del enemigo. Esto tiene que ver con la historia del Salmo 46. Si usted abre el Salmo 46, si usted no ve eso, como investigador, me estoy yendo detrás de la letra. Yo le estoy entendiendo a usted, le estoy dando a entender a usted cómo se escribe la escritura. La escritura no es letra. La escritura, la letra tiene una historia. Y la única manera de que tú puedas entender la letra es ir a investigar la historia del por qué se escribe un pasaje y para qué se escribe un pasaje. Si el Señor dejó las sagradas escrituras, es para tu defensa y la mía. Es para tu fortaleza y la mía. Entonces, basado en esto que le estoy haciendo de los 2 nombres, lo que significa Ezequías y lo que significa Sennacherib. Ahora, en el año 701 antes de Cristo, Sennacherib envía su ejército, su gran ejército. Era tan grande, tan enorme este ejército que eran como langostas. Era inimaginable, incontable todo el arsenal que venía
en contra de todos los pueblos aledaños que estaban a su paso. Era como un río. ¿Se ha visto cuando viene una creciente? ¿Sí? Todo lo que está se lo lleva a su paso. Así era este ejército. Todas las naciones estaban siendo subyugadas, sometidas y esclavizadas por este imperio, por este rey Sennacherib. En otras palabras, por el infierno mismo. Imagínense eso. Todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo estaba parado el pelo. Era temor lo que cautivó a todos los pueblos del Mediterráneo. Y en su paso se topa con una pequeña ciudad, y su ciudad se llama Judá. Aquí es donde está el detalle. Todos los países antes de él, todas las naciones antes de Judá, todas habían sido subyugadas. Todas estaban bajo el dominio. Ahora entiende. Vamos a ver si usted me puede entender. Le voy a hacer nada más un repaso. Ahora entiende por qué Israel se volvió idólatra. Ahora entiende usted por qué Israel empezó a dar niños vivos a dioses paganos en sacrificios. Ahora entiende por qué los israelitas se volvieron tan paganos, tan carnales, que se empezaron a mezclar entre los asirios y los israelitas y empezaron a hacer las orgías más grandes y más inimaginables, las barbaridades que están escondidas ahí en la Biblia. Y que el pueblo de Israel fue contaminado con toda esa influencia demoníaca que estaba llevando Sennacherib. Cuando llegaron a Judá, y este es el punto clave de esta enseñanza, cuando llegaron a la ciudad de Judá, dice Isaías 59, verso 19, a manera de que usted lo pueda entender. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dice el libro de Isaías. Ahora, usted lo puede ver como un texto, pero ¿sabes? De este texto yo saco algo que le va a ayudar mucho a usted. Y lo que le va a ayudar mucho a usted de este texto es que dice que Jehová levantará bandera contra él. Lo que significa esta bandera, es que en hebreo es Nisi. Nisi. Tómale nota de esto. Nisi es uno de los nombres que él se está mostrando. Esto quiere decir, significa mantenerse firme ante la influencia satánica que viene en contra de su pueblo, que viene en contra de usted. Toda esa influencia que hoy el mundo natural, el mundo de afuera, te quiere lanzar, usted tiene un estandarte. Pero ese estandarte usted lo tiene que tener firme y muy en alto. Lo que usted está diciendo es, aquí está conmigo el que me va a dar la victoria. Vamos a ver si usted me puede entender esto. Los asirios consumieron y conquistaron y capturaron a todas las naciones, pero cuando se encontró con esto, se encontró con Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? Tome nota de esto. Judá en hebreo significa Leodor. Y esto es lo que significa, traducido es gracias. Gracias. Y si lo explico un poquito más, significa dar gracias. Porque cuando viene el enemigo, lo único que usted tiene que hacer no es defensa.
Al contrario, es dar gracias. ¿Por qué? Porque alguien está contigo. Dele gracias a Dios porque usted no está solo en una crisis. Dele gracias a Dios porque aunque vengan malas noticias, Él está contigo. Él es tu estandarte. Mantente firme. ¿Qué está diciendo? Ahora, voy a decirle un recordatorio, solamente un recordatorio, lo que dice Isaías. ¿Y por qué menciono a Isaías? Ahora se van a dar cuenta por qué menciono a Isaías. Isaías en el capítulo 12, verso 6, dice lo siguiente: que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues el grande, el santo de Israel, vive en medio de ustedes. ¿Usted me puede entender lo que está diciendo el salmista? Perdón, el profeta Isaías. Lo que le está diciendo es: adoren, canten, griten, expresen júbilo, ¿sí? Porque Jehová, el santo de Israel, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, nuestro guerrero y nuestro estandarte, está con nosotros. Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué les estoy mencionando esto. Judá estaba gobernado por un hombre llamado Ezequías. ¿Ahora entienden? Es que no me acuerdo. ¿Cómo dije yo que significaba el nombre Ezequías? Dios es tu fuerza. Hay una fuerza extra, una fuerza divina que está contigo. Ahora entiéndame por qué le dije lo que anteriormente le dije, porque ahora sí le va a hacer falta que usted lo comprenda y empieces a armar el rompecabezas que le quiero armar. Escúchame, yo no doy una palabra por darla. Yo se la doy bien estructurada para que usted la aplique a su vida. Ahora, mi amado Ezequías, este hombre es diferente a todos los anteriores a él. ¿Y por qué Ezequías es diferente a todos los demás? Por esta razón. Porque este hombre empezó a llevar a su pueblo, Judá, a una reforma. Él no lo hizo cuando venía el enemigo. Él lo hizo antes de que viniera el enemigo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo a usted en esta mañana? Si usted se somete a Dios, déjeme decirle que el que está primero, antes que el enemigo, fue el que estaba con usted. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que Ezequías se adelantó. Todos los demás pueblos estaban viviendo vidas paganas. A diferencia de Judá, es que ese hombre empezó a hacer reforma. Y este hombre empezó a establecer el gobierno espiritual que necesitaba la nación. Un buen líder, cuando hablo de un buen líder, estoy hablando de un buen sacerdote, un buen cabeza de familia, se anticipa a los acontecimientos que el enemigo maquina contra usted. Un buen sacerdote, mi amado Ale, es lo que usted está haciendo. Usted se va a anticipar para poner en regla su casa y establecer el gobierno espiritual para que sea impenetrable el escudo que tú vas a poner en tu casa. Póngale mucha atención. Ahora, este hombre devolvió la Pascua que habían quitado, ¿sí? Ahora este hombre la restablece. Y la Pascua es nada menos que recordar que alguien a usted lo libró, te libertó, te sacó de la esclavitud y te llevó a una torre alta, a un monte alto. Ahí te estableció. Y esto es lo que hizo este hombre. Empezó a quitar, Ezequías empezó a quitar toda la adoración pagana que se habían contaminado y empezó a establecer lo que era divino.
Si usted se da cuenta y lee lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 7 y verso 8, dice que la Pascua, la nueva Pascua, fluye por tus venas para que ya no contamine su cuerpo. Si Cristo está en usted, la simiente santa es la que corre en usted. Y obviamente que la levadura, ¿sí?, que leuda toda la masa, usted la va a quitar por la sangre bendita que usted estableció en su cuerpo. Ahora bien, póngale mucha atención a esto. ¿Le devolvió la adoración al pueblo? ¿Le devolvió los sacrificios de los sacerdotes o el trabajo sacerdotal a Judá? Y los sacrificios piadosos que el pueblo tenía que dar, Ezequías lo devuelve al pueblo y a la nación de Judá. Ahora usted se puede imaginar cómo estaba esa nación, de vuelta a la adoración al único y suficiente Dios, cosa que el enemigo no sabía, cosa que Senaquerib ignoraba a quién se iba a enfrentar. Vamos a la historia para que usted vea que lo que yo le estoy describiendo es lo que dice las Sagradas Escrituras en Segunda de Reyes. Acompáñenme por favor, capítulo 18, Segunda de Reyes, en los versículos 3 y versículos subsiguientes hasta el 7. Leo para usted. Dice la palabra: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Nehushtan era aquella serpiente que había hecho Moisés y que por mandato de Dios aquel pueblo de Israel había ido a adorar. Ellos lo tomaron ya como un símbolo, ya como un amuleto, y entonces el Señor dice: esto hay que quitarlo. Esto lo que significa era un pedazo de cobre. Eso es así. Su ídolo era un pedazo de cobre, Nehushtan. Sigo leyendo. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. ¿Te das cuenta? Ya no solamente Ezequías estaba con él, sino que dice la palabra en el versículo 7 que Jehová estaba con él. Esto es lo que se asegura a usted, que cuando usted empiece a caminar en una rectitud delante de Dios, usted se va a asegurar no solamente de que usted va a hacer lo bueno delante de Dios, sino que también te va a asegurar de que Él, el Santo de Israel, va a estar con usted. Amén. Y él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. En otras palabras, no se sometió al yugo, no le respondió, no cedió su territorio, su nación, su pueblo, su liderazgo a Senaquerib. Esto quiere decir que este hombre estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, pasara lo que pasara. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, las tropas de Asiria, comandadas por Senaquerib, le dicen que vaya y rodee toda la nación de Judá. Era un ejército como enjambre de langostas. Era incontable el número de guerreros que llevaba este demonio, con toda su influencia,
para ir a subyugar una nación más a su paso. Porque lo único que quería Satanás era conquistar toda la tierra. Lo que no se imaginó era que se iba a enfrentar a un contrincante, de verdad, de lo mejor. Ahora bien, dentro de las palabras que estos hombres proliferaban, decían, lanzaban, porque para nadie es un secreto que lo único que hace el enemigo es proliferar, solo mandar improperios, es lo único. Y entre estos improperios dice, hemos escuchado del Dios a quienes sirven. O sea que el enemigo no era ignorante. Segundo, estamos aquí para ver cuán especial es ese Dios que ustedes dicen que sirve. Ojo. Segundo, ponle mucha atención porque esto tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras debilidades cuando nos dan un diagnóstico, ¿verdad? Que no muy bueno, ¿verdad? Y le dicen, es que usted tiene cáncer. Entonces dice el enemigo, bueno, vamos a ver cuán poderoso es tu Dios, cuán poderoso es tu médico, ¿verdad? Otra cosa que decían era, ¿por qué no lo mandan a que lo defienda? El enemigo aquí está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo está haciendo a título personal. Ya no es con Ezequías, ahora es con Dios mismo. Porque no lo manda para que nos enfrente. Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto, porque se lo voy a leer en la escritura. Sigue leyendo. Hemos destruido a muchas tribus y ninguna de sus dioses han presentado batallas. Wow. Imagínense. Venía como río y a todas las naciones que se topaba a su paso las subyugaba, las sometía a la esclavitud, los dejaba sin nada, violaban a las mujeres y a los niños y a todo y los subyugaban. Ahora bien, escucha esto, porque eso es lo único que hace el enemigo. Entonces, mire que es un astuto y qué táctica. Segunda de Reyes, en el que estábamos leyendo, pero ahora en los versículos 29 hasta el 32. Mira lo que dice. Siempre Segunda de Reyes 18. Mira lo que dice. Así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías. Está hablando Senaquerib, diciéndole que no los engañe Ezequías. Llamado José, póngale mucha atención. Porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente librará Jehová y esta ciudad nos será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz. Ojo, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de granos y de vino, tierra de pan y de vino, tierra de olivos y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. ¿No le parece a usted que estas palabras son las mismas del Antiguo Testamento? ¿En qué ha variado el enemigo con usted? Porque la misma estrategia y la misma astucia que en el Edén usó contra Adán y Eva son las mismas que sigue usando hoy en día. Eso es lo que está diciendo. Entonces, llegamos a algo bien interesante. Se para un hombre que no negocia con terroristas y le dice, haga lo que quiera. Ojo, me llama mucho la atención porque dentro de esta ciudad habían dos grandes profetas. Uno era Miqueas y el otro era Isaías. ¿Ahora entiende por qué usaba el nombre de Isaías en los versículos anteriores? Porque de estos profetas
es que Dios va a hablar. ¿A quién? A Ezequías. Y entonces, dentro de esto que Dios le va a decir, Dios suelta palabra profética y le dice lo siguiente, y se lo parafraseo. Ahora se lo leo, pero se lo voy a parafrasear. De la siguiente manera le dice el profeta Isaías, por palabra de Dios, a Ezequías: tranquilo, Dios dice que todo está bajo control y que hace lo correcto al ignorar los desafíos de los hombres de Sennacherib. No te preocupes por él, porque ha blasfemado, no contra usted, ni contra la nación de Judá, lo ha hecho contra mí. En otras palabras, ya se echó, ¿puedo usar esta palabra? Ya se echó la bronca a título personal. ¿Sí? Ya se lo echó contra él. Muy bien. Y se le pedirá cuentas a Sennacherib. Póngale mucha atención a eso. Y oirán rumores. ¿Quién? Sennacherib. Que los harán regresar a su tierra. Y allí morirá por su propia espada. Se lo parafraseo tal cual dice la palabra profética del profeta Isaías que tenía Ezequías. Póngale mucha atención. Toda esta historia está en el Salmo 46. Escucha bien. Pero hay algo bien interesante. Ahora acompáñeme a Isaías, capítulo 37, y se va a dar cuenta usted lo que dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 37, verso 14 al 20, dice lo siguiente. Ese fue el último mensaje que recibió Ezequías. La última carta. Sentencia total. Escúchame esto, José. Dice el versículo 14 de Isaías 37. Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y la leyó. Y vea lo que hizo, mi amado José. Vea lo que hizo. Esto es lo que hace un hombre espiritual. Esto es lo que hace un hombre cuando está seguro de que Dios está con él. No que él está con Dios, sino que Dios está con él. Y entonces dice, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Aquella amenaza que le había hecho Sennacherib y su ejército, la tomó, y eso es como el diagnóstico que te puedan dar, una mala noticia que te puedan dar el banco: te van a quitar la casa, te vas a morir, te quedan 3 meses. Y usted agarra ese diagnóstico y usted sabe que usted está parado en la brecha. Usted está seguro a quién usted sirve. Usted está seguro que Él es mi socorro, mi torre fuerte, mi castillo, mi Dios y mi libertador. ¿De quién temeré? Cuando usted está seguro de ello, entonces usted tiene que llevar ese diagnóstico y lo extiende en la presencia de Dios. En ese lugar solo, en ese lugar, en el aposento. Y dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, ojo lo que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú. Los anteriores de aquí para allá no tienen dioses. Pero aquí en Judá hay un solo Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. En su casa solo tiene que haber un solo Dios. Sigue diciendo. Versículo 17. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Hable, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras. ¿De quién? De Sennacherib, no la mía. No, vea la carta que me está mandando este incircunciso. Y ha enviado a blasfemar, no contra Judá, no contra mí, sino dice, contra usted, Dios. Es que la bronca se la compró contigo, ya no es conmigo. Yo se la vengo a presentar a usted.
Porque si el Señor le dijo a usted que por la llaga de Jesucristo usted fue sano, usted tiene que presentar ese diagnóstico y decirle, Señor, te están contradiciendo. Porque cuando usted conoce la palabra, cuando ya usted dejó de ser ignorante de la palabra de Dios, usted se vuelve una persona que va a defender la fe y la dignidad de su Dios. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Y entonces, mira lo que dice el versículo 18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra y sus comarcas. Toda la tierra, de aquí para atrás, toda la destruyeron. ¿Pero por qué? Y entregaron a los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses. Porque no eran dioses, sino obra de manos, de hombres, de madera, de piedra. Por eso los destruyeron. Versículo 20. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Wow. Sí. Sí, Señor, por eso subyugaron a Israel. Sí, Señor, por eso subyugaron a todas las naciones antes de Judá. Porque todos los dioses eran de madera. Todos los dioses eran hechos por mano de hombre. Pero tú eres real. Tú eres real, el que yo metí en mi corazón. Tú eres real. Tú eres el Señor, el que gobierna mi corazón, el que se estableció en mi trono. Tú eres real. ¿De qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Si esto de las plagas ha sido manipulado por mano de hombre, ¿qué me puede hacer el hombre? Un hombre que es espiritual. Un hombre que sabe las sagradas escrituras y que se ha parado en la brecha. ¿Qué me puede hacer el hombre? En lo absoluto. Entonces, llegamos a una sentencia. Y mira la sentencia. Y yo quiero que usted la lea conmigo. Porque quien se mete con su Dios, vamos a decirlo de esta manera, quien se mete contigo, se mete con su Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y mira lo que dice el versículo 33, siempre del mismo texto que estamos. Dice el versículo 33. Por tanto, y ese por tanto es sentencia. Así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque el camino que vino, por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad. ¿Quién lo dice? Jehová. Versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo. Por la dignidad de mí mismo. Por mi honra a mí mismo. Porque nadie me tiene que defender, dice el Señor. Y sigue diciendo, y por amor a David, mi siervo. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a ¿cuántos? 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué fue lo que pasó? He aquí, solo eran cuerpos muertos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo quién se mete con tu Dios? ¿Sí? Ahora usted me puede entender por qué razón Ezequías escribe el Salmo 46. Yo quiero que usted, y voy a concluir con esto, vaya conmigo al Salmo 46, por favor.
Dígame cuándo llegó. ¿Ahora entiende por qué yo no le leí el Salmo? En cada estrofa de este Salmo tiene algo muy peculiar y es la palabra Selah. Cuando usted se encuentra en su Biblia la palabra Selah, esto significa en hebreo que es alce la voz. En otras palabras, cántelo con júbilo. Eso es lo que significa la palabra Selah. Ahora bien, dice en esta versión, Salmo 46, Jehová es el lugar de mi refugio. Jehová es el lugar de mi refugio. Ahora entiende a dónde se refugió Ezequías de Sennacherib. Ahora entiende que todas las amenazas nunca le iban a llegar a él porque él sabía en quién había confiado. Su escudo, su fortaleza, su amparo, su refugio seguro era el Señor. No es lo mismo, mi hermano, que a usted lo amenacen, a que a usted lo sitúen, a que a usted lo rodeen, a que ya no hay marcha atrás. Y cuando usted ve el enemigo que ya viene con todo contra usted y con toda su influencia diabólica que te comenté, lo que significa el nombre Sennacherib. Por eso es cuando el enemigo, cuando usted cede terreno al enemigo, el enemigo no solamente te va a hacer sacar de la iglesia, no, te va a llevar a cometer peores pecados que cometiste por primera vez. ¿Por qué? Porque si antes tenía uno, ahora dice que vendrán 7 peor. Y la influencia que va a tener sobre usted va a ser peor. Y el postrer estado va a ser peor que el primero. Esto quiere decir, mi amado hermano, a manera de que tú y yo reflexionemos en esta mañana. ¿Es el Señor tu refugio? ¿Es el Señor tu estandarte, tu escudo? ¿Es el Señor tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de la angustia? Porque no es lo mismo mencionar su nombre, hacer lo suyo su nombre. Yo quiero que en esta mañana reflexionemos si de verdad yo confío en el Dios que un día me buscó, me perdonó, me limpió, me justificó y me levantó y me llevó a estar con Él en los lugares celestiales, juntamente con Él. Si Él es tu refugio, si Él es tu roca fuerte, tu pronto auxilio en las tribulaciones, ponte de pie. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. Siempre. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, de verdad, confía en Él, Él no te defraudará. No te defraudará. Ahora entiende por qué Ezequías, por gratitud, por darle gracias a Él, escribió este salmo. Porque no es lo mismo que usted lea un salmo a que usted, por su vivencia personal, escriba tu propio salmo. Él lo vivió, Él lo escribió. Una solemne gratitud al Dios que no solamente lo había librado a él y a su familia, sino a su nación, a la cual él era responsable
por su liderazgo. Tú eres el sacerdote de tu familia. Tu familia espera que el sacerdote lleve un liderazgo conforme a la voluntad de Dios, con los principios y parámetros establecidos por Dios. Es tiempo de levantar un sacerdocio en nuestra casa que honre su nombre, que glorifique su nombre y que exalte su nombre por siempre y para siempre. Padre, yo te doy gracias por haberme permitido exponer tu palabra. Señor, gracias, porque yo sé que al igual que Ezequías, Señor, tomaremos en cuenta este gran detalle. Y no solamente ya me quedó como una verdad absoluta en mi espíritu, sino que lo llevaré a la práctica para dar testimonio. No solamente, Señor, a mi familia y a mis vecinos, sino al único, al que está conmigo, al que cuida de mí y me protege. Mi alto refugio, mi torre fuerte, mi ayudador. Y así como el ángel cayó y enmudeció a 185,000 el día de la guerra de Armagedón, ese mismo pasaje es el canto de victoria que un día cantaremos como himno de victoria al único y suficiente Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de la vida, les proteja hoy, mañana y siempre. Les bendigo, ven en paz. Que Dios me lo dé. Bendición. Hola. Y a los que están en casa, nos vemos. Hola, bendiciones a todos. Podemos bendecir, podemos saludar a cada uno, Teresita, María